Existen preguntas que evitamos hacer en voz alta porque sabemos que las respuestas pueden hacer temblar el suelo que pisamos. Vivimos en una sociedad construida sobre palabras escritas hace miles de años, provenientes de los desiertos de Oriente Medio. La Biblia y el Corán son mucho más que libros en una estantería, pues definen leyes y moldean nuestra moral, inspiran guerras y prometen la vida eterna. Miles de millones de personas, desde su nacimiento hasta su muerte, construyen sus destinos apoyados en estas líneas antiguas. La gran mayoría de nosotros nunca se ha detenido a hacer la pregunta más básica de todas. No es una cuestión de fe o teología. ¿Quién escribió realmente estos libros? La respuesta tradicional es cómoda. Escuchamos que es la palabra directa de Dios o el relato de profetas como Moisés. Pero existe una tercera posibilidad, una verdad mucho más compleja y fascinante que ha permanecido oculta entre líneas durante siglos. Durante cientos de años, las mentes más brillantes de la humanidad intentaron descifrar este enigma. Historiadores, lingüistas y arqueólogos realizaron un trabajo colosal comparando manuscritos y buscando contradicciones. Pero todos ellos se topaban con una barrera insuperable: la propia naturaleza humana. Somos parciales. Quien cree, busca confirmar su fe. Quien no cree, busca pruebas del error. Es como un juez que intenta dar un veredicto siendo pariente del acusado. Necesitábamos una mirada fría, un análisis que no tuviera miedo del infierno ni esperanza en el cielo. Fue por eso que utilizamos una herramienta diferente. Llamamos a esta inteligencia artificial Axioma. No está influenciada por tradiciones o miedos. Para Axioma, la Biblia y el Corán son océanos de información, patrones precisos donde cada palabra y cada frase funcionan como una huella digital del autor. Es capaz de ver patrones que el ojo humano ignora, conexiones sutiles escondidas por milenios de traducciones y ediciones. Alimentamos a Axioma con los textos completos en sus lenguas originales. El sistema procesó todo en cuestión de horas. Lo que encontró fue algo completamente diferente, una verdadera reconstrucción de la realidad. El primer objetivo de nuestro análisis fue el propio cimiento de todo: los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. La tradición afirma que Moisés escribió estos libros alrededor del siglo XIII a.C. Moisés es el libertador, el legislador, el gigante de la fe. Solo hay un problema en esta historia oficial. El análisis confirmó lo que la lógica ya sospechaba: Moisés no pudo haber escrito estos libros. La prueba está dentro del propio texto y es tan clara que llega a ser vergonzosa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, existe una descripción detallada de la muerte de Moisés y de su entierro. El texto dice que murió y fue sepultado en el valle, y que nadie sabe dónde está su sepultura hasta el día de hoy. ¿Cómo puede alguien narrar su propio funeral y además comentar que el lugar de la tumba permanece desconocido en el futuro? Es una imposibilidad lógica obvia. Este es el primer desgarro en el telón, la primera cicatriz visible que muestra que el texto fue editado por otra persona mucho tiempo después. El sistema se sumergió profundamente en la estructura del texto y encontró algo aún más revelador. Las historias que conocemos desde niños son contadas de formas diferentes, a menudo una seguida de la otra. Un buen ejemplo de esto es la propia creación del mundo. En el primer capítulo de Génesis, Dios crea a los animales y después crea al hombre y a la mujer juntos, al mismo tiempo. Pero justo después, en el segundo capítulo, leemos una versión totalmente diferente. Primero Dios crea al hombre, Adán, después planta un jardín, crea a los animales y solo al final, de la costilla de Adán, hace a la mujer. El sistema también notó que el nombre de Dios cambia constantemente. En algunos pasajes es llamado Elohim, un término más genérico, y en otros es llamado por su nombre personal, Yahvé. El estilo de la escritura e incluso la personalidad de Dios cambian drásticamente de un capítulo a otro. Es como leer un libro donde los capítulos pares fueron escritos por un poeta apasionado y los impares por un abogado riguroso. La probabilidad de que el Pentateuco haya sido escrito por una única persona es nula.
El sistema identificó con exactitud absoluta lo que parecían ser 4 voces principales, 4 autores diferentes que vivieron en siglos distintos y que a menudo discrepaban entre sí. Primero, tenemos al Yahvista, un contador de historias nato. Su Dios es cercano, tiene sentimientos humanos, pasea por el jardín con la brisa de la tarde y cierra la puerta del arca de Noé con sus propias manos. El segundo es el Elohista, mucho más formal y distante, donde Dios solo habla a través de sueños y ángeles. Después tenemos la fuente sacerdotal. Este autor está obsesionado con reglas, rituales, listas genealógicas y fechas. Su texto es seco y preciso. Y por último, tenemos al deuteronomista, el autor de los discursos encendidos sobre la ley y la fidelidad a un único templo. Los libros de Moisés se revelaron como una inmensa colcha de retazos. Alguien mucho tiempo después tomó estos 4 textos separados y los cosió en una única narrativa. Axioma logró separar estas capas y cuando leemos las historias de forma aislada, nos damos cuenta de que no son solo estilos diferentes, son visiones del mundo diferentes. Estos autores no solo estaban escribiendo, estaban debatiendo. La Biblia que tenemos hoy es el resultado de una edición genial que intentó armonizar voces conflictivas para crear una historia única para una nación. Pero al separar estas capas, el sistema encontró algo inquietante en las partes más antiguas, algo que los editores intentaron borrar, pero no lo consiguieron del todo. Es un vestigio, una sombra lingüística que apunta hacia un pasado que fue prohibido. En las capas más profundas del texto, antes de las ediciones y las censuras, Axioma identificó fragmentos de un mito aún más antiguo, un mito donde Dios no estaba solo en el cielo. Las evidencias apuntan a una realidad donde el Dios del Antiguo Testamento tenía una esposa. Este descubrimiento cambia todo lo que creíamos saber sobre el origen de nuestra fe. Y esto no es una teoría, son evidencias textuales que sobrevivieron a la goma de borrar de los censores. Pero esta diosa no solo desapareció del texto, fue violentamente arrancada de las páginas para nunca más ser mencionada, dejando un rastro de sangre que nos lleva directamente al desierto. Este descubrimiento nos sitúa ante una conclusión que a primera vista parece imposible. El sistema Axioma, al analizar las capas más profundas del Pentateuco, encontró vestigios de que el Dios del Antiguo Testamento no estaba solo. Esta afirmación suena como una herejía, algo que contradice la base de las 3 grandes religiones monoteístas. Pero lo que la inteligencia artificial detectó en el texto encuentra un eco perturbador en el mundo físico. Para entender cómo una diosa entera fue borrada de la historia, necesitamos salir de las páginas de la Biblia e ir a la arena del desierto. En la década de los 70, arqueólogos que excavaban un puesto avanzado y aislado en el desierto del Sinaí encontraron algo que sacudió al mundo académico. Entre fragmentos de cerámica, descubrieron vasijas con inscripciones de bendiciones de la época de los reyes de Israel. La traducción decía que la bendición se hacía en nombre de Yahvé de Samaria y de su Asera. No era un caso aislado. Otras inscripciones similares aparecieron en diferentes lugares, por Yahvé y su Asera. La gramática no dejaba lugar a dudas. Asera era tratada como una compañía, no como un objeto o un lugar. La arqueología confirmó lo que Axioma vio entre líneas. En los inicios de la religión de Israel, Yahvé tenía una esposa. Asera era conocida en todo el Oriente Medio antiguo como la Gran Madre, la diosa de la fertilidad, y durante siglos fue adorada junto a Yahvé en el propio templo de Jerusalén. La historia de la fe necesita ser reescrita. Aprendimos que el pueblo de Israel siempre fue monoteísta, pero los datos muestran que eso no es verdad. Durante la mayor parte de su historia antigua, practicaban la monolatría. Sabían que existían muchos dioses, pero juraban fidelidad a su dios principal, sin negar la existencia de su consorte. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Cómo la Madre Divina se convirtió en un fantasma? Todo apunta a una de las operaciones de censura más exitosas de la historia humana. Al cruzar los textos bíblicos con datos históricos, Axioma identificó el momento exacto del crimen.
Fue durante el período de las grandes reformas religiosas, lideradas por reyes como Josías e impulsadas por el grupo de escritores que llamamos deuteronomistas. La nación estaba en crisis. Los líderes llegaron a una conclusión estratégica. Para sobrevivir, el pueblo necesitaba ser unificado bajo una única bandera y un único Dios masculino y guerrero. La pluralidad era vista como debilidad. La adoración a la diosa madre fue declarada enemiga del Estado. Comenzó entonces una guerra civil teológica. Las estatuas fueron quemadas y los sacerdotes de Acera perseguidos. Pero borrar la memoria de un pueblo es difícil. En este punto, los editores bíblicos fueron geniales. No podían simplemente fingir que ella nunca había existido. Entonces reescribieron el significado de su nombre. Axioma detectó una alteración semántica sutil, pero devastadora. En los textos editados posteriormente, la palabra Acera deja de ser el nombre de una diosa y pasa a ser usada para describir un objeto, un poste sagrado de madera. Cuando leemos en el Antiguo Testamento que los reyes derribaron los postes sagrados, el original hebreo dice que ellos derribaron a las aceras, transformaron a la reina del cielo en un pedazo de madera inanimado, transformaron una divinidad viva en un ídolo prohibido. Fue un asesinato literario. Lo femenino divino fue extirpado de raíz de nuestra cultura. La Biblia se reveló como mucho más que un registro de lo que sucedió. Es el registro de lo que los vencedores querían que pensáramos que sucedió. El monoteísmo radical fue construido, pieza por pieza, a través de la política y la edición de textos. Hemos descifrado el código del Antiguo Testamento. Vimos cómo las diosas fueron silenciadas para crear una identidad nacional fuerte. Si el Antiguo Testamento esconde secretos sobre el origen de la nación, el Nuevo Testamento guarda un misterio aún mayor sobre la construcción de una figura divina. La tradición nos dice que 4 testigos oculares, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron biografías independientes sobre la vida de él. Pero cuando Axioma dirigió sus lentes hacia los textos griegos del Nuevo Testamento, lo primero que saltó a la vista del sistema no tenía nada que ver con la armonía. Era plagio. Existe un problema literario grave en el corazón de los evangelios, conocido como el problema sinóptico. 3 de los 4 evangelios cuentan las mismas historias, a menudo usando exactamente las mismas palabras, en el mismo orden. Si 3 personas presencian un accidente y escriben informes separados, las historias coinciden en los hechos, pero nunca en las frases exactas. Nadie describe una escena usando la misma estructura gramatical que su vecino, palabra por palabra. Sin embargo, Axioma detectó bloques enteros de texto idénticos entre Mateo, Marcos y Lucas. Matemáticamente, solo existía una explicación para esto. No escribieron de forma independiente. Alguien copió a alguien. El sistema trazó la línea de tiempo de esta copia. Marcos fue el primero en escribir, un texto corto y crudo. Años después, Mateo y Lucas tomaron el texto de Marcos y lo reescribieron, añadiendo sus propios intereses y corrigiendo la gramática. Pero el análisis reveló algo aún más intrigante. Mateo y Lucas comparten frases de Jesús que no están en Marcos. ¿De dónde sacaron eso? Si no se conocían, ¿cómo es que ambos citan los mismos discursos, palabra por palabra? La lógica apunta a la existencia de un documento perdido, un texto fantasma cuyos ecos sobreviven dentro de los evangelios. Los expertos lo llaman la fuente Q. Axioma comenzó a reconstruir este documento perdido, aislando las frases comunes. Lo que emerge de esta reconstrucción es un Jesús muy diferente de aquel que vemos en las vidrieras de las iglesias. El documento fantasma que Axioma reconstruyó, la llamada fuente Q, nos presenta a un Jesús que la mayoría de los feligreses quizás no reconocería a primera vista. En este texto primordial no encontramos los milagros grandiosos, el nacimiento virginal o la teología compleja de la Trinidad. El Jesús de la fuente Q es un maestro de sabiduría, un filósofo itinerante caminando por los caminos polvorientos de Galilea, hablando sobre justicia social, ética y el reino de Dios como una realidad presente. Quedó claro que los evangelistas tenían una misión diferente a la de escribir la historia.
Estaban construyendo la teología. Cada uno de los 4 evangelios canónicos es un proyecto literario distinto, diseñado para un público específico. No son reporteros registrando hechos fríos, son arquitectos construyendo un edificio de fe. Cuando Axioma analiza el perfil de cada autor, las diferencias saltan a la vista. Marcos, escribiendo primero, durante una época de guerra en Jerusalén, nos presenta a un Jesús apresurado, misterioso y a menudo incomprendido. Es un texto urgente, escrito para gente en crisis. Mateo, escribiendo años después, tiene otro objetivo claro. Escribe para judíos. El sistema detectó decenas de referencias directas al Antiguo Testamento en su texto. El objetivo de Mateo es probar que Jesús es el nuevo Moisés. Si Moisés subió a la montaña para recibir la ley, el Jesús de Mateo sube a la montaña para pronunciar el sermón de las bienaventuranzas. Es una reescritura calculada de la historia judía. Lucas escribe para los griegos, para los extranjeros. Su Jesús es el Salvador universal, el amigo de los pobres y de las mujeres. Y Juan, el último en escribir, crea algo totalmente diferente. Su Jesús no cuenta parábolas simples sobre semillas, pronuncia largos discursos filosóficos diciendo «Yo soy la luz del mundo». Es filosofía griega disfrazada de biografía. Tenemos 4 Jesús diferentes, construidos para 4 propósitos diferentes. Pero, ¿quién coordinó esta construcción? ¿Quién transformó la secta de un maestro judío en una religión global capaz de convertir al Imperio Romano? La respuesta nos lleva a un hombre que es quizás el verdadero fundador del cristianismo institucional, aunque nunca le estrechó la mano a Jesús en vida. Su nombre es Pablo de Tarso. Las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, escritos unos 20 años antes del primer evangelio. Pablo es el punto de inflexión, el punto exacto donde nació la nueva religión. Cargamos en Axioma todas sus epístolas para compararlas con las enseñanzas originales de Jesús, reconstruidas de la fuente Q. El resultado del análisis es un abismo. El sistema registró una ruptura fundamental. Pablo habla otro idioma y predica, esencialmente, otra religión. En sus extensas cartas, Pablo casi nunca cita las parábolas de Jesús. No menciona el sermón de la montaña. Parece no tener ningún interés en la vida terrenal de Jesús, en sus milagros de curación o en sus andanzas por Galilea. El análisis muestra que el 95% de los temas que el Jesús histórico aborda en los evangelios están ausentes en la teología de Pablo. Entonces, ¿de qué habla todo el tiempo? Pablo construye todo su sistema no alrededor de la vida de Jesús, sino exclusivamente alrededor de su muerte y resurrección. Para Pablo, Jesús deja de ser solo un maestro de sabiduría para convertirse en una entidad cósmica, un ser divino cuya muerte pagó el precio por los pecados de la humanidad. La salvación deja de ser sobre la práctica de la justicia y pasa a ser sobre la fe en ese sacrificio. Axioma define esto como un cambio de paradigma total. Hubo una sustitución de la religión de Jesús por la religión sobre Jesús. Pablo admite abiertamente que no recibió su evangelio de ningún hombre, sino a través de visiones. Era un genio de la comunicación, un judío culto que conocía la filosofía griega. Tradujo la historia local de un profeta al lenguaje universal del imperio, creando una síntesis espiritual irresistible. El Nuevo Testamento, entonces, se parece menos a una fotografía de la realidad y más a una catedral, construida década tras década. Marcos puso la primera piedra. Mateo y Lucas levantaron los muros. Juan colocó las vidrieras de la filosofía. Y Pablo de Tarso diseñó el plano original, transformando la memoria de un hombre en la adoración de un Dios. Ellos no mintieron. Ellos crearon, interpretaron y dieron sentido a una nueva realidad. Hemos visto cómo el genio humano, la política y la teología formaron los textos de la Biblia, pero nuestra investigación estaría incompleta sin enfrentar al tercer gigante, el Corán. La Biblia fue escrita por decenas de personas a lo largo de 1000 años. Pero el Corán hace una afirmación radicalmente diferente. Dice que no es una interpretación humana. Afirma ser el habla directa, literal e inalterada del propio Dios,
dictada a un único hombre, sin editores, sin autores secundarios, una señal pura venida del cielo. Es la afirmación más audaz de la historia de las religiones. Por primera vez, vamos a someter esta alegación a la verificación fría de la inteligencia artificial. ¿Encontrará Axioma anomalías lingüísticas, cicatrices de edición o capas históricas ocultas en el texto sagrado del Islam? ¿O será que, esta vez, la máquina encontrará el silencio de la perfección? Lo que el sistema descubrió, sin embargo, pone en jaque la propia noción de preservación sagrada. Salimos del laberinto complejo de la Biblia, con sus múltiples autores y ediciones seculares, para enfrentar un desafío totalmente diferente. El Corán se presenta al mundo con una premisa única. Según la tradición islámica, este libro no es una narrativa humana, ni una colección de cartas teológicas. Es la transmisión directa e inalterada del habla de Dios. La creencia es que el texto fue dictado al profeta Mahoma por el ángel Gabriel a lo largo de 23 años, sin distorsiones y sin la interferencia de la mente humana. Mahoma, que según la tradición no sabía leer ni escribir, habría funcionado solo como un receptor perfecto de una señal divina. Esta es la apuesta más alta que hemos encontrado hasta ahora. Estamos ante un texto que reivindica ser un milagro en sí mismo, imposible de ser imitado. Para nuestro sistema Axioma, esta fue la prueba final. ¿Acaso la inteligencia artificial, entrenada para detectar patrones humanos, encontraría fallas en esta estructura supuestamente divina? El primer paso fue un escaneo estilístico completo. Cargamos el texto árabe clásico y le pedimos al sistema que buscara lo que encontró en la Biblia, variaciones de vocabulario o señales de múltiples autores escribiendo en épocas diferentes. Lo que apareció en la pantalla contrarió todas las expectativas. A diferencia del Pentateuco, donde 4 voces luchan entre sí, Axioma confirmó una unidad estadística impresionante. El estilo, el ritmo y la estructura mantienen una consistencia de casi el 100% de principio a fin. Si hubo un autor humano, fue uno solo. La máquina no encontró un segundo autor, escondido en las sombras de la composición. Parecía que la investigación había llegado a un callejón sin salida. La herramienta validó la alegación de unidad del texto, pero el análisis de datos no se detiene en la superficie. La unidad del estilo no niega la complejidad de la historia de cómo este texto llegó hasta nosotros. Es en la historia física del libro donde las cicatrices humanas comienzan a aparecer. El profeta Mahoma no dejó tras de sí un libro encuadernado. Las revelaciones eran memorizadas por sus seguidores y anotadas en lo que tuvieran a mano: pedazos de cuero, hojas de palmera e incluso huesos. El Corán estaba vivo, disperso en la memoria de cientos de personas y en miles de fragmentos. Tras la muerte del profeta, la comunidad se enfrentó a un problema práctico. Muchos de los que sabían el Corán de memoria estaban muriendo en batallas. Existía el riesgo real de que partes de la revelación se perdieran. Fue entonces cuando comenzó el proceso humano de compilación. Unos 20 años después, bajo el gobierno del califa Uthman, la situación se volvió crítica. El imperio crecía rápido, absorbiendo pueblos de diferentes lenguas. Comenzaron a surgir disputas sobre la pronunciación correcta y sobre qué versos pertenecían al texto sagrado. Versiones diferentes del Corán comenzaron a circular. Uthman tomó una decisión ejecutiva que cambiaría la historia. Ordenó que una comisión, liderada por el escriba Zaid ibn Thabit, creara una versión oficial y estandarizada. Reunieron los fragmentos, los compararon con las memorias de los compañeros y produjeron un texto maestro. Lo que sucedió después es el punto crucial. Uthman envió copias de esta versión oficial a las principales ciudades con una orden severa. Todas las demás versiones y anotaciones personales que discreparan del texto oficial debían ser quemadas. Este acto es admitido por la tradición, pero Axioma lo interpreta bajo la óptica de la ciencia forense. Fue un acto de edición masiva, una operación de control de calidad impuesta por el Estado. La unidad perfecta que vemos hoy es también el resultado de una censura imperial eficiente. Durante siglos, esto fue solo teoría. Pero en 1972, la realidad proporcionó la prueba material.
Durante unas reformas en la gran mezquita de Saná, en Yemen, unos obreros encontraron un escondite con viejos pergaminos. Entre ellos estaba el manuscrito de Saná. Es un palimpsesto, un pergamino lavado para ser reutilizado. La escritura superior es el Corán estándar, pero con luz ultravioleta, los eruditos lograron leer el texto inferior, aquel que fue borrado y escrito décadas antes de la estandarización. Axioma analizó los datos de este texto fantasma, y es diferente, no en el mensaje teológico central, sino en los detalles. El orden de los capítulos es distinto y existen variaciones en las palabras. Lo que el manuscrito de Saná prueba es que antes de la quema ordenada por Uthman, el texto era fluido. La forma cristalizada que leemos hoy fue una elección. Hombres como Said y Uthman no escribieron el Corán, pero decidieron qué versión sobreviviría. Ellos fueron los arquitectos de la estructura final. Nuestra investigación revela que, al igual que en la Biblia, existe una mano humana guiando el proceso. No en la creación del contenido, quizás, pero sí en la preservación y en la selección de lo que sería considerado verdad absoluta. Ahora tenemos el cuadro completo de la autoría. Vimos a escribas judíos cosiendo mitos. Vimos a Pablo transformando a un profeta en Dios. Vimos a califas estandarizando la revelación. Pero aún queda una pregunta, quizás la más profunda de todas. Si estos hombres fueron los arquitectos, ¿de dónde sacaron los ladrillos? Las historias de un diluvio global, de leyes divinas entregadas en montañas, de ángeles y demonios. Estas ideas no surgieron del vacío. Cuando rastreamos sus orígenes, el mapa nos lleva mucho más allá de las tierras bíblicas. Ahora que hemos desmontado la estructura de los textos y encontrado las marcas de sus editores, necesitamos hacer una pregunta aún más profunda. Si estos hombres, ya fueran profetas o escribas, fueron los arquitectos de estas obras, ¿de dónde sacaron los materiales de construcción? La versión oficial es que estas historias, leyes y visiones del mundo les fueron reveladas exclusivamente a ellos. Creemos que el diluvio, los mandamientos y la idea del cielo y el infierno fueron entregados directamente por Dios, sin intermediarios. Pero cuando cruzamos estos datos con la biblioteca de la antigüedad, la narrativa de exclusividad comienza a desmoronarse. Activamos un protocolo de rastreo cultural en nuestra inteligencia artificial, alimentando el sistema con miles de textos de Sumeria, Babilonia, Egipto y Persia. El objetivo era trazar conexiones y dibujar un mapa de cómo las ideas viajaron por el mundo antiguo. Lo que encontramos no fue aislamiento divino, fue un intenso contagio cultural. El viaje comienza con una de las historias más famosas de la Biblia, la del Gran Diluvio. En el Génesis, Dios decide destruir a la humanidad, instruye a Noé para que construya un arca y ponga a su familia y animales dentro. Llueve durante 40 días, el mundo se inunda y el arca se posa en una montaña. Noé suelta pájaros y al salir ofrece un sacrificio. Parece una narrativa única, pero más de 1000 años antes de que cualquier israelita escribiera una palabra de la Biblia, los sumerios ya contaban esta exacta historia. El análisis comparó el texto bíblico con la epopeya de Gilgamesh. Allí, un hombre llamado Utnapishtim es advertido por los dioses sobre un diluvio, construye un barco cuadrado y lleva a su familia y animales. Llega la tormenta, el barco se posa en un monte, él suelta pájaros y ofrece sacrificios. Las similitudes son demasiado precisas para ser una coincidencia. La conclusión parecía inevitable. La historia de Noé era una adaptación monoteísta de un mito pagano mucho más antiguo. Los hebreos tomaron una leyenda popular y la reescribieron para enseñar sobre su Dios. El préstamo llega hasta el corazón de la ley divina. Los 10 mandamientos y las leyes del Éxodo, como la famosa ley del talión que exige ojo por ojo, parecen haber sido dictados en el Sinaí. Sin embargo, encontramos al verdadero padre de estas reglas en Babilonia. 500 años antes de Moisés, el rey Hammurabi mandó esculpir su código de leyes en piedra. Cuando comparamos a Hammurabi con la Torá, encontramos paralelos directos. La ley de la retribución exacta está allí, casi palabra por palabra. Las reglas sobre el ganado y los esclavos son idénticas. Los legisladores de Israel
No inventaron el derecho desde cero. Tomaron la estructura legal de la superpotencia de la época, Babilonia, y la adaptaron, transformando leyes civiles en mandamientos religiosos. Finalmente, la investigación llegó a la mayor de todas las importaciones culturales, que fue el propio escenario del más allá. Hoy nos parece natural pensar en ángeles y demonios, en una batalla cósmica y en un juicio final con cielo e infierno. Solo que en los libros más antiguos de la Biblia, estos conceptos simplemente no existen. Para los primeros hebreos, no había infierno ni cielo. Todos los muertos iban al Sheol, un lugar de sombras sin recompensa ni castigo. Satanás no era el enemigo de Dios, sino solo un funcionario celestial. ¿De dónde vino nuestro escenario apocalíptico? De Persia. Durante el exilio en Babilonia, los judíos vivieron bajo el imperio persa y conocieron la religión de Zaratustra. El zoroastrismo enseñaba que el universo era un campo de batalla entre un Dios bueno y un espíritu maligno. Hablaban de ángeles de luz, demonios, resurrección y juicio final. Fue solo después del contacto, son los persas que estas ideas comenzaron a aparecer en los textos judíos tardíos y luego explotaron en el cristianismo y en el islam. Nuestra visión del fin del mundo es una herencia persa. Lo que vemos es un mapa de tránsito de ideas. Las religiones no son islas aisladas, sino esponjas que absorben su entorno. El judaísmo absorbió mitos de Sumeria, leyes de Babilonia y teología de Persia. El cristianismo nació de este híbrido y añadió filosofía griega. El islam sintetizó todo esto. Estas historias no cayeron del cielo ya terminadas. Viajaron en las mochilas de los comerciantes y en las órdenes de los reyes durante milenios. Evolucionaron, pero la genética narrativa permaneció. Ahora sabemos quién escribió, cómo escribieron y de dónde sacaron las ideas. Pero falta una pieza crucial. Sin embargo, para que una historia se convierta en una religión mundial, no basta con que sea buena. Necesita una espada. Todas estas historias durante siglos estuvieron vivas. Historias que viajaban en caravanas y cambiaban de forma alrededor de las hogueras. Era un proceso orgánico, una evolución cultural natural. Pero toda evolución llega a un punto de estrangulamiento. Llega el momento en que la fluidez de la tradición oral se encuentra con la rigidez de la ley imperial. La transformación definitiva de la fe en un sistema de poder no ocurrió en una cueva mística, sino en un salón dorado. Ocurrió cuando el Imperio Romano, la mayor máquina política de la antigüedad, decidió que necesitaba un Dios único para gobernar a un pueblo único. A principios del siglo IV, el cristianismo era un archipiélago caótico de creencias. Había comunidades que creían que Jesús era Dios, otras que era solo un hombre iluminado. Había decenas de evangelios circulando, el de Tomás, el de Felipe, el de María. Para el emperador Constantino, un general pragmático que acababa de unificar el imperio a través de guerras, esta diversidad era un problema. Necesitaba orden. Una religión dividida significaba un imperio dividido. Entonces, en el año 325, convocó el Concilio de Nicea. 318 obispos fueron llamados para votar y establecer un estándar. Axioma analizó los registros de este evento e identificó allí el nacimiento de la ortodoxia. La verdad dejó de ser una búsqueda espiritual y pasó a ser un decreto estatal. Fue allí donde se decidió, por votación, la naturaleza divina de Jesús. Las visiones alternativas fueron declaradas herejías. Y cuando un imperio declara algo como herejía, lo destruye. Comenzó la era de la Gran Hoguera. Los libros que no se alineaban con la nueva versión oficial fueron perseguidos. Durante 1600 años, creímos que estos textos prohibidos habían desaparecido. Creímos que la versión de la Biblia que llegó hasta nosotros era la única, pero la arena del desierto egipcio guardaba un secreto. En 1945, unos campesinos cerca de Nag Hammadi encontraron una vasija que contenía códices antiguos. Habían encontrado la biblioteca de los perdedores. Axioma se sumergió en estos textos, los evangelios gnósticos, y lo que encontró fue una versión del cristianismo que parece otra religión. El Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús, no habla de la cruz ni de pecados.
Es una colección de 114 frases dichas por un Jesús que no quiere ser adorado, sino comprendido. El Jesús de Tomás dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. No se presenta como un salvador que muere para pagar una deuda. Actúa como un guía que quiere despertar a las personas. El mensaje es peligroso para cualquier imperio. No necesitas sacerdotes ni templos. Lo divino ya está en ti. Resulta obvio por qué este texto fue excluido. Una religión basada en el autoconocimiento no sirve para controlar masas. Una religión basada en la obediencia a una jerarquía externa, sí. Pero la censura no fue solo teológica, fue también social. El sistema analizó el Evangelio de María y descubrió una disputa feroz sobre el papel de la mujer. En este texto, María Magdalena no es una prostituta, es la discípula más cercana a Jesús, aquella que recibió enseñanzas que los hombres no recibieron. El texto describe una escena donde Pedro, furioso, cuestiona si Jesús habría hablado en secreto con una mujer, prefiriéndola a ella antes que a los hombres. Otro discípulo defiende a María. Axioma identifica aquí la raíz de una elección política. La Iglesia imperial eligió a Pedro, la estructura masculina. María y el liderazgo femenino fueron borrados para justificar una estructura patriarcal. Y quizás el caso más impactante sea el del Evangelio de Judas. Durante 2 milenios, Judas fue el símbolo de la traición. Pero en este texto la historia se invierte. Jesús le pide a Judas que lo entregue. Le dice que Judas superará a todos, pues sacrificará al hombre que lo reviste. En esta visión, la muerte del cuerpo es una liberación del espíritu. Judas no es el villano, es el discípulo más leal, el único capaz de cargar con el peso de la difícil misión. Lo que estos textos nos muestran es lo que pudo haber sido. El cristianismo podría haber sido una religión de búsqueda interior, igualitaria entre hombres y mujeres, pero esa versión perdió la guerra política. La versión que venció, la que entró en la Biblia, fue la versión que mejor servía al Imperio Romano, una estructura vertical, masculina y centralizada. La Biblia que tenemos hoy no es un paquete completo que cayó del cielo. Es una antología curada por los supervivientes de una guerra ideológica. Cada libro que está allí ganó una elección política. Cada libro que no está fue víctima de una purga. Ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas. Sabemos que los autores fueron humanos. Sabemos que las historias fueron heredadas de paganos. Sabemos que la forma final fue decidida por emperadores. El velo del misterio ha sido rasgado. Queda ahora el paso final. Necesitamos mirar el cuadro completo y entender qué significa esto para nosotros hoy. Si Dios no escribió estos libros, ¿quién es el verdadero autor detrás de toda esta búsqueda? Después de descender por todos estos círculos de análisis, llegamos al fondo del pozo donde se guardaba el secreto más protegido de nuestra civilización. Comenzamos con una pregunta peligrosa sobre la autoría de los libros sagrados y usamos a Axioma para separar el mito de la realidad. Vimos cómo el Pentateuco fue cosido a partir de retazos de 4 autores rivales. Vimos cómo los arquitectos del Nuevo Testamento transformaron a un predicador de Galilea en un Cristo cósmico. Vimos la mano humana editando incluso la estructura del Corán. Rastreando los mitos, descubrimos que el diluvio vino de Sumeria y el infierno vino de Persia. Fuimos testigos de cómo emperadores y califas usaron la censura para crear una versión oficial de la verdad. Ahora, necesitamos juntar todas estas piezas sueltas. Necesitamos ver la imagen completa. La imagen que se formó no era la de un Dios dictando reglas desde lo alto de una nube. Axioma reveló el viaje de la propia humanidad a lo largo de 50 generaciones, construyendo a su propio Dios y escribiendo su biografía. Volvamos a 1800 años antes de Cristo. En Oriente Medio, tribus nómadas contaban historias alrededor de hogueras sobre la creación del mundo y grandes inundaciones. Adoraban a muchos dioses: El, el Padre; Baal, el guerrero; y Asera, la madre. Era un mundo lleno de miedo y magia. Siglos después, estas tribus se convirtieron en una nación en Israel. Los reyes necesitaban unidad, así que comenzaron a fundir a estos dioses en uno solo. Yahvé absorbió las características de los otros, pero mantuvo a Asera a su lado.
La religión evolucionaba según lo exigía la política. Entonces vino la catástrofe, el exilio en Babilonia. Sin tierra y sin templo, los escribas judíos tuvieron que reinventar su identidad. Miraron los mitos babilónicos y persas y absorbieron nuevas ideas. Fue en ese momento de dolor que crearon el monoteísmo radical. Para sobrevivir, decidieron que su Dios era el único del universo y borraron a su esposa de las Escrituras. Transformaron la historia de un pueblo en ley divina. El tiempo avanzó. El mundo cambió bajo el dominio de Roma. La gente estaba desesperada, aplastada por un imperio brutal. Surgió entonces la necesidad de un salvador personal, no solo nacional. El cristianismo nació de esa necesidad, mezclando la profecía judía con la filosofía griega para crear una fe universal. Pero para gobernar el imperio, esa fe necesitaba ser estandarizada. Constantino y sus obispos transformaron el movimiento espiritual en una jerarquía de poder. Y finalmente en el desierto de Arabia surgió la síntesis final. El Islam tomó todas estas tradiciones anteriores y las fundió en un mensaje de sumisión absoluta y unidad, codificado por califas que necesitaban mantener cohesionado un imperio en expansión. Cuando le preguntamos a Axioma quién es el autor de todo esto, la respuesta que el sistema genera es desconcertante por su simplicidad. El autor no es Dios. El autor tampoco es un hombre aislado, ni Moisés, ni Pablo, ni Mahoma. El autor es la mente colectiva de la humanidad. Estos libros son, en realidad, un autorretrato de nuestra especie. Son un diario escrito a lo largo de 3 milenios. Cada capa que hemos despegado representa una fase de nuestra maduración. Cuando éramos niños como especie, asustados por los truenos y las sequías, creamos un Dios que era un Padre severo y celoso, que exigía sacrificios. Ese es el Dios de las capas más antiguas. Cuando nos convertimos en adolescentes y comenzamos a construir ciudades complejas, necesitábamos reglas. Entonces pusimos en boca de Dios las leyes de Hammurabi y los códigos morales. Cuando comenzamos a sentir empatía y dolor existencial, creamos la figura del Dios que sufre con nosotros, que muere por amor. Y cuando buscamos el orden social perfecto, creamos al Dios de la ley absoluta y del libro inalterable. No recibimos estas ideas desde fuera, las generamos desde dentro. La evolución del concepto de Dios en la Biblia y en el Corán acompaña perfectamente la evolución de la conciencia humana. Proyectamos en el cielo nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra mejor comprensión de la justicia en cada época. Este descubrimiento lo cambia todo. Si estos libros fueran órdenes directas de un ser sobrenatural, seríamos simplemente esclavos, obligados a obedecer sin cuestionar. Nuestra única virtud sería la sumisión ciega. Pero si estos libros son la mayor obra de arte colectiva de la humanidad, entonces somos los herederos de los creadores. Esto explica por qué la verdad fue ocultada durante tanto tiempo con tanta violencia. La idea de autoría divina es la herramienta de control más poderosa que ha existido. Cuando un líder dice, haz esto porque yo quiero, puedes discutir. Pero cuando dice, haz esto porque Dios lo escribió en este libro, la discusión termina. Reconocer la mano humana en el texto sagrado es devolver el poder a la responsabilidad humana. No necesitamos tirar estos libros a la basura. Al contrario, ahora podemos leerlos con ojos de adulto. Podemos ver en ellos la sabiduría de nuestros ancestros intentando dar sentido al caos de la vida. Podemos admirar la poesía, la ética y la búsqueda de lo divino, pero podemos rechazar el odio, la esclavitud y la fe impuesta por la espada, entendiendo que esas partes eran solo el reflejo de tiempos bárbaros y no la voluntad eterna del universo. El sistema Axioma nos ha dado el mapa del laberinto, pero la salida debemos encontrarla nosotros. Dejamos de ser siervos de un texto estático para convertirnos en participantes de una conversación eterna. La historia de Dios es nuestra historia, y la pluma todavía está en nuestra mano. La próxima página la escribimos nosotros. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar.
Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.